A continuación vamos a presentar a nuestro próximo invitado, Álvaro. Sé que en realidad bastantes son las preguntas que podríamos hacerle. Él es abogado y nos acompaña a esta hora de la mañana en el matinal Enfoque AM. Bienvenido y buenos días, Rodrigo Hernández. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Muy contento de no estar invitado en el programa, aunque esta vez sin la posibilidad de llegar a la cocina. ¿Sí? Sí, claro, porque cada vez que venía Rodrigo justamente tocaba cocina. Pero bueno, estamos adaptándonos a esta nueva realidad y en este caso el poder conectarnos a través de este puente tecnológico. Rodrigo, sabemos que, bueno, en realidad estamos en un contexto complicado y que cuando comenzó este estado de emergencia eran muchas las dudas que surgían por parte de la ciudadanía, de qué se trataba, qué es lo que iba a venir, cuáles medidas se podían vislumbrar en el futuro para lo que correspondía a el trabajo en general, y que era como una de las preocupaciones más latentes, y vimos que poco a poco con el paso del tiempo se fueron efectivamente entregando distintas medidas económicas y laborales, pero que no deja de lado quizás posibles complicaciones o algunos dramas legales de muchas personas en este momento, en este contexto de crisis. Como abogado, ¿cuáles han sido las consultas que más se han sumado en las últimas semanas en este contexto de pandemia? Bueno, es de todo tipo, porque en realidad el problema de la pandemia es que tiende a creerse que es solamente una cuestión sanitaria. Y el problema de las pandemias en general es que desarrolla una serie de efectos que se van consolidando en el tiempo y que tienen que ver con cuestiones económicas, que probablemente es lo que la mayoría de la gente ve, pero también cuestiones que tienen que ver con elementos hasta de vivienda. De hecho, nosotros en la Fundación Urbanismo Social estuvimos invitados al Congreso la semana pasada a exponer a la Comisión de Vivienda sobre las medidas que están desarrollándose en cuestiones asociadas a pago de gastos comunes o administradores de condominios, porque el problema es que nos encerramos dentro de las casas, pero los problemas con donde vivimos se siguen sucediendo. Y lo problemático además es que pareciera ser que las inversiones públicas están siendo enfocadas a resolver problemas solamente sanitarios y a veces quizás también el económico, digamos, de emprendimiento, pero a veces terminan dejando de lado las cuestiones que tienen que ver con lo social, y que probablemente es lo más dramático. Va desde la incapacidad que tienen desde los gremios de colectiveros o taxistas de poder funcionar de manera normal o de transporte público, hasta lo que ocurre dentro de los lugares en donde vivimos. Y recordemos que la región del Maule es un ejemplo muy paradigmático de viviendas construidas en altura y de condominios. De hecho, en el caso de Constitución, más aún, que probablemente es la comuna que tiene más aparición de vivienda en altura después del 27F, de hecho. Claro. Bien, Rodrigo, ¿sabes qué? Antes de igual ahondar en estos diversos temas, a mí me gustaría primero contextualizar y dar respuesta a una consulta que quizás muchos están haciendo y que es un drama o puede llegar a ser un drama para muchas personas en relación a contratos. Y en este momento me voy a permitir citar el artículo 45 del Código Civil. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. ¿Es la pandemia un caso de fuerza mayor? Chuta, me lo pusiste difícil ahí, pero mira, en realidad el problema que ocurre con la fuerza mayor del Código Civil es que no afecta a las relaciones laborales, porque sabemos que hay distintas áreas del derecho. Está el derecho civil, laboral, comercial, etcétera. Y lo que tú citas, y que han intentado algunos empleadores citar de manera, a mi juicio, bien errónea, es decir que se aplicaría la fuerza mayor a las relaciones que están establecidas a través de contratos laborales. Y eso es inaplicable por el hecho de que el contrato laboral pertenece a otro ámbito de trabajo. El que no exista la capacidad, digamos, a partir de una cuestión que es externa y fortuita de continuar con un contrato laboral, no da justificación para poder terminar el vínculo. De hecho, de acuerdo al Código Laboral, al Código del Trabajo, en el artículo 160 del Código del Trabajo están establecidas de manera sumamente explícita cuáles son las causales para terminar un contrato. Y si bien es cierto, hay situaciones
situaciones que pueden afectar o que son externas de repente, el tema del coronavirus o la pandemia no es una causal de terminación del contrato. Y de hecho, cuando se cita la típica causal de término de contrato, que es como necesidades de la empresa, que se hace mucho referencia, la gente se acuerda mucho de esa causal, la necesidad de la empresa no es simplemente decir terminamos su contrato laboral por necesidades de la empresa y se acabó. O sea, hay que justificarlo y explicarlo en una cuestión económica de la empresa, que la función que el trabajador desarrollaba se terminó, que se cerró el puesto, algo por el estilo, y no sencillamente decir esto es una cuestión de causa mayor y se terminó. Tanto es así que varios abogados han estado discutiendo en el último tiempo sobre este tema, y la conclusión a la que arriban, independiente de cuál sea el espectro político a los que cada uno de los abogados esté suscrito en el fondo, es que no se puede aplicar, digamos, la fuerza mayor como viene del Código Civil en un contrato que es de corte laboral. Rodrigo, buenos días, te saludo. Bueno, Hola, yo sé que hay muchas preguntas para hacer, pero voy a tratar de ir matizando la mayor cantidad de ellas para que podamos también tocar ojalá distintos temas. Creo que es importante lo que tú estás comentando en relación a la pregunta de Jessica, pero hoy día también, o de un tiempo a esta parte, se empezó a hablar muy fuertemente sobre el teletrabajo. ¿Existe algún tipo de determinación legal sobre la normativa del teletrabajo? Me explico. Tú estabas ahí en una oficina, no sé, por 5 o 6 horas al día. El teletrabajo significa que esas 6 horas al día son las mismas que tengo que cumplir en el hogar. Te lo estoy colocando como un ejemplo básico. ¿Existe alguna determinación legal de cómo se tiene que realizar el teletrabajo dependiendo tu tipo de trabajo? Lo que pasa es que hay dos cosas que uno tiene que distinguir entre teletrabajo y el trabajo remoto. Porque cuando yo desarrollo trabajo remoto, se entiende que mi trabajo regularmente es en una oficina de manera presencial, solo que por una cuestión muy circunstancial desarrollo algunas de esas actividades desde mi casa, como lo estamos haciendo muchos de nosotros. De hecho, yo hoy día estoy en mi casa desarrollando trabajo para la fundación en la que me desempeño, en organismo social, de manera remota por ahora. En cambio, hay una nueva legislación que aparece en el contexto del coronavirus, que es la denominada teletrabajo. Y la ley de teletrabajo lo que hace referencia es que se pueden establecer contratos de trabajo en donde la función principal puede llevarse a cabo de manera a distancia, en el fondo de manera virtual, pero con una característica, y tiene dos características muy generales que son las más importantes, y es que primero, quien provee del sistema de conexión y el sistema tecnológico y el soporte tecnológico no debe ser el trabajador, sino que debería ser el empleador. Es decir, el empleador lo primero que tiene que preocuparse de hacer cuando establece teletrabajo es de entregarnos el internet o una buena conexión de internet, un computador, si es que no tenemos una zona de trabajo, explícitamente para poder llevar a cabo los fines del contrato de trabajo. Eso por una parte. Y por otra parte, que es lo que tú mencionas, tiene que ver con la cantidad de horas de trabajo, porque en el fondo acá no hay un tiempo definido en horas como existe en un contrato regular, que sabemos que en la casa es mucho más difícil, pero que sí existe lo que se llama derecho a desconexión. Eso te quería preguntar. Es decir, deben pasar por lo menos unas 12 horas en donde el trabajador no debe ser molestado ni perturbado en su sueño o su descanso, en donde nadie más debería molestarlo. Ahora, el problema que existe con esa legislación es que se discute harto de si es que efectivamente eso, primero si es que era necesaria, porque existe otro artículo del contrato del Código del Trabajo, que es el artículo famoso 22, en donde cuando un trabajador no cumple funciones de horario estricta, está sujeto a una jornada macro, digamos, de cumplimiento de horas semanales, porque se entiende que su rol y su horario es más o menos flexible. Caso como el mío, de hecho, yo que trabajo en una fundación, mis horarios son más dispersos, digamos, en términos de que a veces tengo unas reuniones después de las 7 de la tarde con juntas de vecinos y comités de administración. Y por otra parte, que en el fondo se discute que la desconexión sea realmente un avance. Porque en realidad lo que ocurre es que los empleadores siempre mandan correos a tiempo, la típica que se manda un correo después de las 8 de la tarde o a las 10 de la noche o a las 1 de la mañana. Eso para incluso en algunos contextos de Código de Trabajo se entendía como una potencial figura de acoso laboral, si es que se repetía demasiado, porque en el fondo también es trabajo y estoy enfocado en lo que estoy haciendo. Rodrigo. Pero bueno, eso es lo que se estableció y como una materia más especial. Rodrigo, pero a ver... tratando de simplificar esta conversación porque me parece súper importante, es decir, en esta modalidad de teletrabajo
o la otra mención que tú hacías, ¿se debería hacer un nuevo contrato de trabajo? ¿Habría que tener un anexo laboral distinto al que tú tienes para aquellas personas que, a ver, en esta situación en particular, muchos se tuvieron que, como tú lo decías, acomodar a la realidad de trabajar desde la casa si es que lo podía hacer? Y bajo esas circunstancias lo ideal sería que efectivamente se hiciese un anexo de contrato a tu contrato que tú ya tenías. Exactamente, porque en el fondo es un cambio en las condiciones del trabajo. Y toda condición en el cambio de trabajo debe ser aceptada por ambas partes. Eso significa que el trabajador también debe aceptar el cambio en la fórmula de trabajo para poder incorporarse a esta modalidad distinta, en el fondo. Y eso se hace a través de un anexo de contrato de trabajo. Respecto de lo que estábamos conversando recién, lo clave del tema del caso fortuito es que hay que entenderlo primero, les decía, como por separado. O sea, la regulación civil es una cosa y la regulación laboral es otra. Respecto de la regulación laboral, no existe una causal de terminación de contrato como llamada coronavirus. Claro, pero en el caso del pago de arriendos. El pago de arriendos. Exactamente, en el caso, que eso es lo que ocurre de manera distinta, pero mientras que el caso laboral uno lo debería entender en un contexto más separado, es decir, como es un caso, lo le llamamos caso a caso, no en términos absolutos, es decir, no es llegar y decir una cosa es caso fortuito, se acabó. En el caso del contrato de arrendamiento ocurre algo más o menos similar. Y que no estoy escuchando de vuelta, pero voy a explicarlo igual. En el caso del arrendamiento tiene que ver con que no puedo, en general, los contratos de arrendamiento se fijan con una cláusula especial y que dice que no responderá por el caso fortuito en el fondo del arrendador. Eso es lo primero. O sea, lo primero que hay que revisar es el tipo de contrato de arriendo. Pero si es que eso está regulado y que efectivamente es asumido por el arrendador, hay que tener presente que para configurar un caso fortuito no es simplemente decir ocurre una pandemia mundial y eso es el caso fortuito. Hay que ver cómo se conecta ese caso fortuito, que es la pandemia en el fondo, y sus efectos respecto del incumplimiento de un contrato determinado. Claro. Y esos son tres elementos que son fundamentales, que es, primero, que debe ser imprevisible el hecho, debe ser irresistible sus efectos y debe ser externo. Es decir, son tres elementos. Cuando falta alguno de esos tres elementos, basta que uno falle para, en definitiva, descartar la posibilidad de alegar un caso fortuito. Por eso es que, por regla general, es bien difícil de alegar, y ante eso es muy, muy importante las definiciones que toma la autoridad, y sobre todo en materia legislativa. O sea, es una pega del Congreso realmente, lograr ajustar el contexto legal a cada una de las obligaciones a las que podemos o no podemos llegar a puerto, digamos, porque no se puede pagar. O sea, el tema de los casos fortuitos no es solamente porque sea más caro, sino que porque derechamente sea imposible cumplir con una obligación. O sea, es una cosa distinta gastar más plata para poder cumplirla o no tener plata para poder cumplirla a derechamente no poder asumirla en términos completos, digamos. Entonces, en ese sentido es muy importante lo que ocurría, por ejemplo, con el tema de los gastos comunes y otras materias que tienen que ver con los condominios y copropiedad y condominios sociales sobre todo, en donde estábamos muy atentos a que la autoridad y el Poder Legislativo en definitiva pudiera tomar medidas, porque si no se cambiaba la ley, vamos a tener que cumplir exactamente igual con nuestras obligaciones, sobre todo las que son de dinero, y esos son créditos, arriendos comerciales o civiles, pago de colegiaturas en el caso de los colegios subvencionados particulares, y también lo que ocurre respecto de los condominios a todo nivel, temas de gastos comunes y pago de obligaciones. Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, mira, lo que pasa es que voy a tratar de resumir porque internamente nos están llegando también algunas preguntas. Voy a tratar un poco de resumirlas todas en dos preguntas. Principalmente, algunos alcaldes de la región del Maule han solicitado que se declare cuarentena en algunas comunas, cosas que no ha pasado, cosas que se ha pasado en Santiago y ha pasado también en otras regiones del país. Bajo esa misma primicia, por ejemplo, si en alguna comuna decretasen cuarentena y el trabajador estuviese obligado a volver a trabajar un día lunes, pero no lo puede hacer por el tema de la cuarentena, ¿el empleador puede despedir a su trabajador producto de esa situación? Y lo otro que te quiero también comentar, porque hay muchas situaciones que se parecen, una empresa que no esté trabajando de manera normal producto del coronavirus, ¿puede obligar a sus trabajadores a que se tomen vacaciones? Ya. Dos cosas que tengo una respuesta concreta, pero una explicación un poco ambigua, como todo el derecho. Respecto al tema de los despidos en cuarentena,
primero hay que revisar si es que por regla general no procede. O sea, la obligación del empleador es sostener, digamos, a su equipo de trabajo e incluso tomar la decisión de reubicarlo. O sea, incluso para el 27F se alegó eso y se resolvió de esa manera, como el empleador pudiendo reubicar a la fuerza laboral en otros lugares donde sí se pueda llevar a cabo, entonces debería hacer lo posible por conservarlo y no podría alegarse ninguna clase de caso fortuito. El tema con la cuarentena en particular es que hay que definir que si es que la comuna en la que yo estoy está en cuarentena, hay que ver si es que mi función es una función de las que se llaman como prioritarias o de primera necesidad, en el fondo, que están establecidas explícitamente en las hipótesis que están para los permisos en cuarentena. Si eso es así, entonces el trabajador debe sacar un permiso para poder realizar su función de manera correcta y adecuada. Si es que no, y no tiene permiso para poder sacarle, por lo tanto su función no es de aquellas que se consideran prioritarias, esto estoy hablando de trabajadores del área de la salud, bomberos de estaciones de servicio, las personas que trabajan en delivery, en servicio de delivery, esas se han considerado primera necesidad, pero aquellas que no lo son y que no se pueden cumplir esas funciones, el empleador no debe todavía echar mano a la posibilidad del despido, porque tenemos otras hipótesis donde sí se pueden cumplir esas funciones en primer lugar, se pueden ejecutar de manera distinta por regla general, y si no se pueden ejecutar de manera distinta, lo que hay que entender es, primero, si es que eso supone que el trabajo se termina o la función se termina del trabajador en términos totales, o si es que es una cuestión circunstancial y que se va a retomar en un minuto determinado. En ese caso no debería ocurrir. Y respecto a la segunda pregunta, si es que se puede obligar o no a un trabajador a algo distinto a lo que dice su contrato de trabajo, no se puede en términos generales, porque el trabajador debe siempre consentir en los cambios que están establecidos en las funciones que desarrolla, como sí. Ahí sí. Ahora sí. Que es ilegal. Eso. Perfecto. Bueno, mira, nos están llegando muchas preguntas, Jessica. Yo sé que hay una que llegó al WhatsApp, pero frente a lo mismo, aquí nos preguntan al respecto de... Justo la pregunta que habíamos realizado hace unos minutos, quizás No. se Es que incorporó esta otra pregunta que tiene relación con las embarazadas, porque uno sabe que efectivamente una embarazada, por ejemplo, va a llegar en el momento de su prenatal y su postnatal. Pero en esta situación en particular, donde hay riesgo sanitario y la mujer está embarazada, ella puede ausentarse aplicando el criterio de que tengo miedo, tengo susto, estoy embarazada, me quedo en la casa. Sí, bueno, hay un tema especial, porque hay una regulación especial con el caso del Código del Trabajo que hace referencia a cuando no están dadas las condiciones mínimas de seguridad para que el trabajador pueda desarrollar sus funciones de manera como normal o ordinaria. Y esa forma de regulación atiende de nuevo a un caso a caso. Todo esto es analizable y debe ser analizado caso a caso. Si es que la comuna en la que yo estoy está con cuarentena total o está con una situación muy grave de aumento de crisis crítica, digamos, de la cantidad de contagiados, no solamente debe ocurrir eso, sino que además debemos analizar cuál es el contexto en que la trabajadora desarrolla sus funciones. Si sus funciones están desarrollándose de manera poco salubre, no con medidas adecuadas sanitarias, si no están tomadas medidas especiales en contexto coronavirus por su parte de su empleador, entonces ella podría perfectamente acogerse a una disposición especial que dice que si es que no están dadas las garantías mínimas para desarrollar el trabajo en términos seguros y sanos o sanitizados, se puede alegar, digamos, directamente ante el empleador, notificarle y decirle no puedo cumplir esta función hasta que cambie la situación y las condiciones, e informarlo también a la inspección del trabajo, donde el trabajador está diciendo no puedo cumplir con mi parte del contrato porque no están las condiciones para poder desarrollarlo. Eso sí se puede alegar. Sí. Rodrigo, igualmente, justo en alusión a las preguntas que nos están llegando, que yo mencionaba que ya lo habíamos comentado en relación a la fuerza mayor, nos consultan, ¿se puede despedir por fuerza mayor? Y me gustaría puntualizar también los casos. Evidentemente en el comercio en general hay distintos locales que se están viendo afectados por la crisis sanitaria, pero también en relación directa, por ejemplo, con los trabajadores de restaurantes, de pubs, de discotecas, que son lugares que sí o sí debieron cerrar. En este caso, ¿hay alguna diferencia con los locales comerciales como, por ejemplo, centros de abastecimiento o farmacias en alusión a este tipo de despidos?
puede entrar, digamos, como forma válida de despido o excusa válida el hecho de la fuerza mayor? ¿En qué contexto sí podría? Sí, bueno, el tema, lo que explicaba recién respecto al tema del caso de fuerza mayor o caso fortuito, que sí, habitualmente se regulan de forma conjunta, es que si es que el empleador tiene la capacidad de todavía sostener el negocio y la función del negocio, no debería, invocar el caso fortuito como una causal de término de contrato. Distinto es de aquellos locales que desgraciadamente han terminado sus funciones, es decir, han debido cerrar porque no fueron capaces de sostener el cierre de funciones, de fondo, porque ahí, fuera del problema concreto de que le cueste más caro en el fondo al empleador sostener a sus trabajadores, derechamente no puede cumplir con su obligación porque ya no existe el formato de trabajo. Lo que hay que atender mucho es que hay que distinguir entre que le salga más difícil o más caro al empleador sostener sus contratos de trabajo y cuando es derechamente imposible. Por eso es que el problema con no sé si se acuerdan, pero salió un dictamen de la Dirección del Trabajo bien polémico hace un par de semanas atrás que decía que el caso fortuito que se alegaba en términos de contrato de trabajo era absoluto y no caso a caso. Eso en español, digamos, o en más sencillo, es que el problema que tenía ese dictamen era que dijo que el coronavirus en el fondo podía entenderse como un caso fortuito en términos generales, es decir, por el solo hecho de su acaecimiento, como una pandemia, podía invocarse de parte del empleador para terminar un contrato de trabajo casi. Y en realidad eso no es así. La historia de la doctrina chilena y de la misma Dirección del Trabajo, por eso fue tan conflictiva, es que es un análisis que se debe hacer caso a caso. Es decir, ¿puedo sostener al trabajador aunque me salga más difícil como empleador o derechamente es imposible porque ocurrió un hecho que es imprevisible, irresistible y externo? Si se hace esa configuración en que no es posible continuar con el giro del negocio, entonces derechamente se puede invocar, pero si no, entonces habría que analizar específicamente que si es que las condiciones se dan o no se dan. Por eso siempre es recomendable al trabajador concurrir igual a la inspección del trabajo cuando aparece una carta de despido para poder efectivamente revisarla y analizarla con una asistencia letrada. Claro. Porque ha pasado que hay contratos de despido, o sea, finiquitos o avisos de despido que dicen simplemente caso fortuito coronavirus y se acabó. Eso tiene que ser explicado a través de una carta de despido. Claro. También nos llega una consulta bastante específica. Un televidente nos comenta: tengo una hija que estudia en Talca y, como es sabido, no han tenido clases en la universidad, pero igual estamos obligados a pagar los meses en que el departamento no ha sido ocupado. Esto en alusión, me imagino, a el caso de la niña que supongo vive en Talca para poder estudiar allá. Y que se le complica el pago en medio de esta crisis. Estas situaciones son bastante particulares, pero ¿qué tipo de respuesta o solución se podría entregar? Sí. Bueno, y aquí es donde nos metemos derechamente como en temas que son los propios en el fondo de lo que nosotros trabajamos como fundación, que tienen que ver con el tema de la vivienda y las obligaciones que emanan de la vivienda. El tema del arriendo siempre es complejo porque es una situación que es como, en el fondo, no eres propietario, pero tienes una obligación muy importante respecto a un inmueble. Lo que yo le decía al principio era, primero, que por regla general eso debe estar regulado en el contrato de trabajo, o sea, en el contrato de arriendo. Si es que no está regulado, por regla general, el arrendador no asume el costo del caso fortuito, primero. Y segundo, que es una cosa que ocurre, de hecho se discutió mucho con el caso de los arriendos de locales comerciales, que como yo tengo disposición del inmueble, es decir, cuando yo quiera puedo usar las llaves e ir a utilizarlo, etcétera, etcétera, debería yo igual cumplir con las obligaciones que emanan de ese contrato. De hecho, tiendo a operar ese caso fortuito al revés, en el caso de los arrendadores que no pueden poner a disposición para funcionar un local comercial, por ejemplo, que está arrendado para poder seguir funcionando. Desgraciadamente, en el caso que me comenta, dado que no hay una regulación especial que se haga cargo de esta clase de efectos en particular, tiende a ser un tema que está asociado derechamente a un problema de contrato y un problema de legislación. Por eso es que yo les mencionaba al principio que nos invitaron al Congreso la semana pasada justamente para discutir qué medidas se pueden tomar para poder proteger a las personas que no pueden cumplir con obligaciones en dinero, porque por regla general las obligaciones en dinero deben seguirse cumpliendo. Por eso es que si no sale una ley especial para suspender el pago, por ejemplo, de créditos que se han pedido con instituciones bancarias y esa clase de cosas,
no va a ser posible alegar el tema del coronavirus como un caso excepcional. Rodrigo, te quiero sacar un poco de este tema porque quiero conocer tu opinión como abogado, porque hace un par de semanas esto estaba ahí como en la, no sé si la polémica o no, pero se discutía harto, se hablaba mucho al respecto sobre la confidencialidad de la información al respecto de los pacientes positivos de COVID-19. Y hubo ahí una larga discusión al respecto si efectivamente por un lado los alcaldes pedían esa información para poder ellos actuar con un poco más de tiempo, etcétera. De hecho, la región del Maule ha presentado también situaciones al respecto de filtración de información. Información que, por ejemplo, tiene que ver con exámenes, con nombre y apellido, RUT, etcétera, que han emanado desde el propio hospital de Talca. Y por acá, en el caso de la comuna de Constitución, bien sabemos que efectivamente funcionarios que están identificados han dado a conocer nombres también y audio al respecto de quién serían las personas. Sabemos que por ahí también se han presentado algunas querellas al respecto, pero tu opinión como abogado. Es una información que solo debe manejar la Seremía de Salud, y al respecto, ¿qué debería pasar legalmente con estas personas que se identifiquen y que son las que han filtrado esta información? ¿Cuál es? O sea, te lo pregunto, porque a otras personas me han dicho que en otras partes del mundo esto no tiene otra explicación, ese profesional queda desvinculado, aparte de las sanciones legales que pueda tener. Mira, hay una cosa que tiene que ver con también una opinión que tiene que ver desde lo político finalmente, porque respecto de lo jurídico hay un tratamiento en Chile especial que son los que nosotros denominamos los datos sensibles. Es decir, la información de las personas en términos personales e individuales que hacen referencia a su contexto físico hasta su información asociada a la privacidad y a la intimidad. Y eso incluye las situaciones médicas que tiene hasta el lugar en donde habita, para que justamente se eviten situaciones, sobre todo como las de ahora, que es en donde hemos tenido funas incluso profesionales de la salud, por ejemplo. De hecho, siempre tiro el tema del tema del Congreso, porque cuando discutimos el tema de condominios también salió esto, y eran las funas que sufrían los profesionales de la salud que vivían en condominios, de sus propios vecinos, una vez que ellos se enteraban de la situación por la que estaban sufriendo y atravesando. Por extraño que sea, o sea, terrible es que las personas que están dando la cara en la primera línea de protección tengan que sufrir acoso de parte de sus vecinos que solamente por la ignorancia temen que sean un foco de contagio dentro de sus propias copropiedades. En este caso, lo importante es entender que primero está protegido. Esto es un derecho humano, que es una protección de mi intimidad. Pero hay que tener ojo porque esa protección de la intimidad tiene ciertas obligaciones de parte del Estado. Por eso es que, pese a que es un dato sensible, aún así, la Seremía puede manejar esa información para destinar políticas públicas de protección. Podría ser que las municipalidades también lo hicieran entendiendo que las municipalidades son, de todos modos, en el fondo una expresión también del Estado. Las municipalidades tienen una personalidad jurídica especial, distinta, digamos, al resto de los sistemas públicos, pero también son una expresión del Estado. Por lo tanto, y ahí viene el tema de la opinión política de cada una de las autoridades, eventualmente en términos jurídicos sí podrían resolverlo, controlando de quién tiene esa información en cada uno de los municipios. Es decir, el municipio no podría entregar esa información a todos los gestores territoriales porque sería muy fácil que eso se difumine y que afecte la dignidad de las personas, pero quizás de una forma más controlada en una unidad específica pudiera ocurrir, porque sabemos ya que incluso en el manejo de la información a través de una Seremía esto igual se filtró, digamos. Entonces esa clase de conductas hay que tratar de controlarla y condensarla, porque sin duda dan lugar a acciones legales como las que ya se han iniciado por parte de personas que han sido afectadas por estas filtraciones.